Saludos amigos, hoy miércoles 23 de octubre, cuando comienzan a definirse muchos asuntos nacionales, de eso vamos a hablar. Pero queríamos iniciar con un comentario acerca de los límites que debemos imponernos los medios de comunicación y quienes hacemos uso de ellos. Porque no es verdad que existe una total libertad para el uso en términos incluso desconsiderados, irreverentes o irrespetuosos contra las autoridades y las leyes, para que los que operan en medios de comunicación no tomen en cuenta estos límites. Eso no es verdad. La libertad con que nosotros nos hemos desarrollado, la manera como los derechos se ejercen en la República Dominicana, tienen que tener algún grado de limitación, porque esta mañana cuando veníamos para acá, oímos al equipo completo de la Z calificar con verdaderos infundios y denostaciones a toda la institución y al gobierno consigo, a la Policía Nacional, porque reprendió a quienes motivaron acciones de protesta y tanto en San Francisco de Macorís como aquí en Capotillo y en parte del Cibao. Pero desautorizando a la entidad y además diciendo que eso está justificado, que el país se está cayendo a pedazos, y al mismo tiempo reclamándole al presidente de la República intervenir para parar esta actitud represiva, porque la Policía Nacional de cada nación en todas partes del mundo, incluyendo los países comunistas, eso se lo decimos a Fafa Taveras, que fue compañero mío de partido. Allá también, en los países socialistas, la policía es represiva, porque está para eso. Entonces, ayer se produjo eventos que uno sabe, y voy a decir aquí cosas que pocas veces se dicen, que están relacionadas con los partidos de oposición, que muchas veces, en razón del poco efecto de sus políticas opositoras o de momentos de crisis interna, acuden a acciones desesperadas y convocan a los peores sectores de la sociedad. Y aquí estamos hablando de los que participan de las labores del narcotráfico, o a jóvenes con inclinaciones bandoleriles, y lo contactan y le dan respaldos para iniciar acciones de este tipo. Es bueno que se sepa que aquí se sabe, aquí hay un mapa de la violencia y se sabe perfectamente dónde están ubicados. Eso hace tiempo que se levantó. Todas las zonas de peligro que tenemos de desestabilización. Los gobiernos lo saben y son tan consecuentes todos, ya no digo únicamente el presidente Danilo Medina, que es un demócrata carta cabal, que han permitido que esto acontezca porque saben que de alguna manera también algunos sectores deben dar respiro para afrontar los problemas que las sociedades pobres, como la nuestra, afrontan cada día, o sea, las dificultades para sobrevivir. Y es natural entonces, por tanto, que haya siempre resentimientos, actitudes en la población proclives a ser manipuladas por bandoleros. Sabemos que hay medios de comunicación. Oía todo el equipo de la Z101 esta mañana, justificando esos actos y calificando a la policía de criminal y violenta. Oiga, incluyendo una extranjera, una cubana, que vienen al país a entrometerse en asuntos que no le incumben. El medio entero, completo de la Z101 se ha dedicado a eso.
Pero ¿y con qué derecho usted puede estar sirviendo de propulsor de acciones que se orientan a la ingobernabilidad? Y ese es el atributo de un medio de comunicación que se postule como popular, como representativo de lo que son los deseos de los ambientes nacionales. No, eso no es así. Mire, aún los que están también en actitud muy parecida, como el periódico Hoy, que tiene el tupé de calificar, Justin Bieber tuvo una función caracterizada por el desorden anoche en el Olímpico. Si usted compara ese titular del periódico Hoy con este del listín, se va a preguntar, pero bueno, ¿y qué era lo que había anoche? Porque por un lado dicen una cosa y por otro lado otro. El cantante Justin Bieber hace delirar a más de 20,000 personas. Aquí no se habla de desorden, pero como el periódico tuvo algún problema de uno de sus reporteros que estaba presente en el acto y que probablemente quiso penetrar las horas que le estaban vedadas, entonces fue un desorden, lo de anoche. Y es así que podemos hacer periodismo. Bueno, diarios como este, que tienen una actitud parecida a la de la Z, que están dando pábulo a todo tipo de resistencias al orden, a la disciplina, a las grandes definiciones que demanda la sociedad dominicana. Sin embargo, hacen consignar, destacan, y no con segunda intención, sino claramente para generar rechazo, 3 muertos en violentas protestas. Pero oigan lo que no puede negar, miren el titular, pero oigan lo que no puede negar el diario, que está contenido en el pie de foto, donde aparece un policía con un fusil en posición de tiro. Pero no aparece lo que ellos dicen en el pie de foto, que lo consignan aquí. Oigan el pie de foto. Navarrete, Santiago. Santiago y San Francisco de Macorís vivieron ayer horas de convulsión, con 3 muertos y 7 heridos en el marco de huelgas y protestas violentas. De los heridos, 5 de ellos son agentes policiales que enfrentaron a manifestantes que quemaban neumáticos y piedras en las calles. También hubo disparos que procedieron de civiles, pero no hay una foto ahí donde estaban disparando los civiles. Solo aparece la del oficial de la policía. Perdieron la vida Kendry Rodríguez, de 13 años, Darlin de la Rosa Hiraldo y Gilberto Antonio Reyes. Convocantes exigían obras para las comunidades. Miren, déjenme decirle qué fue lo que pasó. Falpo convocó a una huelga general que no se dio. Pero cuando usted ve las distintas motivaciones para los paros y acciones violentas que se generaron tanto en San Francisco como en Navarrete o allí en el barrio Capotillo, usted se da cuenta que no había coincidencia en los pedidos y que lo que se tenía era un plan general para desestabilizar, que no fue apoyado por la población, pero que algunos de los sectores más violentos lo ejecutaron aún a expensas de quedar totalmente señalados como los únicos que respondieron al llamado, aislados por la sociedad. Y yo le quiero decir algo más grave que esto. Falpo se ha dicho que es una entidad que tiene su procedencia de izquierda, todos son, incluso han estado militando en proyectos políticos de poder, incluso algunos de ellos, como uno de sus jefes, en empresas favorecidas por determinados sectores. Pero también tiene nexos con partidos políticos de oposición claros, establecidos. Aquí hay quienes meten la mano en esas cosas y no aparecen.
para ocultar su responsabilidad, pero también para ocultar su falta de pegada en la sociedad. Y la quiere resolver desestabilizando y procurando por esa vía minar la autoridad de los gobiernos. A esos señores los conocemos y sabemos que son capaces de eso y de mucho más. La irreverente reclamo que se le hacía esta mañana en la Z por unos jóvenes que han aparecido ahí que acusaban de todo tipo de maldad a la policía y que pretendían desautorizar a la Policía Nacional porque acudió en defensa propia cuando desde los famosos manifestantes que todos sabemos aquí, la mayoría motivados por asuntos de narcotráfico, bandoleros de todo tipo, que son motivados por fuerzas políticas organizadas, que no quieren dar notación de inactividad cuando los gobiernos están a la ofensiva. Eso es todo. Que quisiese que las navidades y lo que viene por ahí, aún en las dificultades económicas y sociales que caracterizan al mundo de hoy, porque sabemos que todavía los efectos de las crisis monetarias y financieras del 2007-2008 se están sintiendo todavía con muchas economías recesadas, en recesión, incluyendo los Estados Unidos y casi toda Europa, que son nuestros principales socios. Aún así, la República Dominicana vive uno de los ambientes más estables. Aquí usted no ha visto pedir, usted ha visto aquí despidos masivos, cierre completo de empresas, de líneas de producción. Aquí lo que se abren son comercios todos los días. Claro, si usted oye a la oposición, si usted oye a determinados profesionales de la economía que viven hablando, exagerando la nota, porque simplemente no están en posiciones de poder, porque aspiran a llegar y a propiciar sustituciones de los que están en el poder, para ellos también ascender, bueno, usted se confunde. Pero la República Dominicana de hoy es una de las economías más estables de América Latina, con la mayor parte de la producción alimentaria segura, producida por nuestros campos, no solamente de víveres y granos, sino también de productos lácteos y cárnicos. Una señora economía es la nuestra, que se dé el lujo de tomar esa decisión tan grave e histórica, de regular por primera vez en su historia, de manera firme, resoluta, lo que es la migración y definir claramente cuáles son los límites de nuestra nacionalidad. ¿Ustedes creen que tomar decisiones de ese tipo, históricas, se pueden adoptar en un ambiente de falta de control, de falta de autoridad? Claro, por eso entonces se provocan acciones que pretenden ser desestabilizadoras y que se quedaron aisladas. Esa es la verdad. Por eso, cuando usted oye a un medio de comunicación entero, todos sus integrantes, incluyendo a un hombre como Fafa Tavera, que debiera ser más comedido, pues yo sé, a una cubana que tienen ahí, atrevida, y a los jóvenes recién surgidos de la comunicación, usted le puede perdonar un tanto eso, pero a veteranos no, que saben lo que están haciendo. Y se lo digo responsablemente, porque todos somos aquí conocidos. Entonces aquí hay que tener cuidado, hay que imponerse límites en el uso de los medios de comunicación. Esto no está para escandalizar, para violentar las instituciones. ¿Cómo? ¿Quién le da a usted derecho a descalificar por entero a toda la estructura de control y de supervisión de las leyes como la Policía Nacional? Pero estamos volviéndonos locos. Si usted oye esas emisiones de emisoras como la Z101, cree que aquí no tenemos autoridad y que nadie y que ninguna acción que emprendan las autoridades o el gobierno está legitimada, que todo esto es una imposición y no solamente a las leyes, sino a los derechos de la ciudadanía, pero seremos locos.
Entonces, un momentito, así no. De esa manera, no. Porque todo el mundo sabe que lo que se registró en Capotillo es una acción absolutamente dispersa. Pero además, sin ningún concierto. Aventurera. Pero uno dice, bueno, pero ¿a dónde vamos a llegar? Y con un ejercicio de la libertad de prensa y de comunicación tan extensiva como que se expone a romper el equilibrio social, pero somos locos. No, nosotros somos correa de transmisión, de opinión. Los actores son los que tienen las grandes responsabilidades públicas, que uno está para calificar los términos negativos o positivos, pero no para llegar a la solicitud del levantamiento, de la supresión. No, los profesionales de la comunicación no estamos para eso, no. Por favor, aquí la gente tiene que saber en lo que está. Yo digo que el periódico hoy no puede decir Justin Bieber tuvo función caracterizada por desorden en el Olímpico anoche, porque eso no lo dice nadie. Y si usted quiere justificar que un reportero suyo sufrió un evento por tratar de penetrar a zonas que no le estaban permitidas, ese es su problema, pero los demás no dicen eso. El listín lo que dice que eso fue un espectáculo masivo, donde la muchachada se dio cita, en un ambiente de disfrute, no de desorden, no de falta de seguridad, porque no es verdad tampoco. Ahí habían familiares, yo tenía una nieta ahí, y de muchísimas personas que fueron y participaron y disfrutaron y no tienen esa visión que tiene el periódico hoy. Y podemos tratar los eventos de esa naturaleza, de esa forma. Yo lo digo y lo dejo sobre la mesa porque aquí está llegando el momento en que ciertas instituciones que parece que hicieron algún tipo de esperanza, montaron proyectos sobre la base de suplantaciones de estructuras de poder, están cayendo en planos absolutamente inaceptables, inaceptables, de manipulación de la realidad del país, en muchos planos, no solamente en el político, sino también en el económico y social. Tanto que yo digo que un día vamos a amanecer con otra nación, cuando la gente se dé cuenta que era otra nación la que se estaba incubando. Y entonces todo el mundo sorprende, ay, pero mira, yo que creía que... No, pero es por efecto precisamente de un uso desconsiderado, irrespetuoso, irreverente ante las autoridades, al propio presidente. Si usted oyera los reclamos que le hacían esta mañana, estos infarnantes, al presidente de la República, pero venga acá, somos locos. ¿Y con qué autoridad? Buenos días, don. Buenos días, saludos. Buenos días, don Pedro. Salud. Ayer el gobierno tomó una decisión trascendente, la de convocar al Consejo de Migración, presidido por el presidente de la República. Lo que parece ser ya es una definición para quienes creen que esto era un juego de niños, que era un experimento, que no han advertido que se trata de un paso histórico que la República Dominicana reclamaba hace ya muchísimo tiempo. Bueno, saludos amigos, saludos. Lo primero que es deplorar los acontecimientos ocurridos en el Cibao y en el Nordeste. Llamar la atención de la sociedad dominicana de que eso no es casual, de que no hay una situación ni local ni nacional que convoque a eso. Fíjense que se habla que esos desórdenes se produjeron por reclamos de construcción de obras y demás. Es lo menos que se le puede dispensar ese tipo de trato a un presidente que no se conoce otro par que lo haya hecho con tanta vehemencia de vinculación con los sectores que están del otro lado de la verja de la miseria o sectores excluidos
o sectores con dificultades para avanzar en el ámbito del desarrollo. No se conoce. Es decir, el presidente ha estado haciendo grandes esfuerzos para incorporar a la vida productiva y a la gobernabilidad y a los niveles de ciudadanía a sectores, a amplios sectores de la vida dominicana, que lo hace con los recursos que puede disponer el país y lo hace de manera vehemente durante todo el trayecto de su gobierno. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista moral, es imprudente pretender hacerle ese tipo dar ese tipo de respuesta o de acción a un gobierno de esa naturaleza. O sea, nadie se opone a la protesta pública. Hay marchas, hay caminatas a la capital, puede ser frente a los ayuntamientos, a las oficinas de obras públicas, donde usted crea, a la de educación, en la medida en que usted crea que se requiere construir algo en su comunidad. Pero eso no es. Y lo peor es que nos toman de tontos. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que cuando el presidente fue al barrio Capotillo, un barrio que yo estoy muy vinculado históricamente, el presidente acaba de ir al Capotillo, quisiera decir también a algunos colegas, ya se estableció el lugar donde se va a construir la escuela Salomé Ureña, que yo fundé, por ejemplo. Ya se sabe todo el sitio, todas las personas que van a hacer, que van a ceder su terreno, su zona ahí, donde es en la calle 6, esquina 16 del barrio Capotillo. Y dicho eso, que va a ser una de los liceos más grandes y más modernos de todo el área de la zona norte del país, le responde con una acción de esa naturaleza vinculada al narcotráfico. No podemos creer eso. Es decir, nosotros estamos muy viejos para que nos tomen de tontos. Eso no tiene nada que ver con una comunidad secuestrada por elementos del narcotráfico y del delirio político. Tiene nada que ver. Lo mismo que Navarrete, lo mismo que San Francisco de Macorís, lo mismo que los barrios de la zona sur de Santiago. Eso no tiene nada que ver con las comunidades. No es que esas comunidades que están atropelladas por siglos de los siglos, que por ahí no aparece nada, que la gente no vive prácticamente en la incivilidad. No. Es que ahí operan una mancomunidad de grupos y bandas. Incluso el Falpo, el que ha convocado esto, es un sector delirante que no está propiamente en las estructuras de dirección del Falpo, pero está en la estructura de control de sectores vinculados con el narcotráfico. Ya tú lo dijiste, pues vamos a decirlo, esa es la verdad. Y eso, un niño de 13 años, eso que cuenta la propia crónica del diario Hoy, de que no son una protesta que se convierten en intercambio de disparos entre elementos vinculados al narcotráfico y las autoridades. Entonces, eso lo tenemos, pero yo quiero llamarle la atención al liderato político nacional y le quiero recordar que hace un tiempo uno de los principales líderes de oposición dijo que había terminado la luna de miel del pueblo dominicano con Danilo Medina y que el PRD tenía que aprovechar esa coyuntura política. Y resulta que después de eso, bueno, les quiero decir que se produjeron al otro día de esa declaración, al otro día, Pedro, vamos a poner varios días después para dejarle un chance a la memoria. Se produjeron violentos incidentes en San Francisco de Macorís, violentos incidentes en una población de la línea noroeste, no de la línea noroeste, Esperanza. Donde hubo, en eso se produjeron, hubo como 6 o 7 heridos en esa oportunidad. Y en la ciudad de Santo Domingo, sin que los estudiantes, más de decenas de miles de estudiantes del centro principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, supieran que se había convocado a nada, alrededor de la 1 de la tarde, un grupo de vándalos irrumpió desde la universidad, irrumpió en la universidad y desde la universidad mató a uno de los oficiales más queridos por los estudiantes, porque era el que resolvía los problemas cuando había lío, con un tiro de fusil en la cara. Entonces, no me digan a mí que eso también fue la reacción espontánea de las masas. Y llamo la atención porque la historia no se repite en la medida en que deseen los líderes políticos. Esta vez, la declaración fue que Danilo había metido la pata. Esa expresión es textual
de uno de los líderes políticos más importantes de la oposición, que había metido la pata, no, que el tribunal, pero no Danilo, que el Tribunal Constitucional había metido la pata y que había colocado el país en bandolera. Y de repente se piensa que tomar una situación donde esos sectores, para que tú veas lo que cómo los extremos se unen de tal manera, esos sectores terminan por estar aliados a los grupos que más han atacado el gentilicio dominicano en el momento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Usted encuentra elementos que son de la izquierda, que son qué sé yo cuánto, señalar al país y regocijarse porque el país es objeto de escarnio a nivel internacional. De manera que primeramente quisiera yo primero repudiar, y yo sé que la mayoría del pueblo dominicano sensato repudia esos actos de bandolerismo, lamentan la muerte de ciudadanos que siempre son secuestrados por el tipo de violencia ejercida por esos grupos vinculados en muchos casos al narcotráfico en esas comunidades que le son afines en el ejercicio de una violencia irracional. Lamentarlo profundamente porque siempre quienes pierden la vida son gente, en la mayoría de las veces, que no están involucrados con esos asuntos, que tampoco deberían perderla, sino que debería la autoridad procurar que fueran procesados como debe ser por poner en peligro vidas y bienes de manera injustificada. Y inmediatamente entonces conecto con el tema que debe ser hoy. El Consejo de Migración ha sido convocado por el presidente de la República. Obviamente nosotros no podemos adelantar cuáles serán los resultados, pero son previsibles. ¿Por el contenido de la agenda? Por el contenido de la agenda y por el hecho de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Pina Toribio, ha señalado que el presidente no se va a quedar cruzado de brazos, que no se va a quedar cruzado de brazos, y además señala lo que uno tiene que entender: el presidente tampoco puede ser una persona que actúe como nosotros, con los incomodamientos que nos dan ver la actitud, por ejemplo, de la diplomacia haitiana. Pero eso no lo puede hacer el presidente es el jefe del gobierno y del Estado, y tiene que actuar de otra manera. Uno tiene que comprender eso. Es la cabeza más fría de la nación. Es decir, tiene que actuar, tiene que ver todo el panorama más amplio que nosotros, que lo vemos desde una óptica muy estrecha. Entonces, el presidente ha tomado todos los amarres del lugar. Yo sí puedo adelantar que lo que perseguiría el gobierno, y yo creo que contaría con todo el respaldo de la población, primero es defender el gentilicio nacional a nivel internacional. El gobierno no le toca defender la sentencia, sino defender el mandato que le ha dado la sentencia, que es distinto. La sentencia para el gobierno no es ni buena ni mala, ni para nadie, porque es de obligatoria cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento. Si me gusta, si no me gusta, no me gusta. Ese no es el asunto. El asunto es que el Tribunal de Control Constitucional ha dispuesto que en la Dirección de Migración, la Junta Central Electoral, en su rol de administradora del registro civil, regularicen la situación de todos los ciudadanos que al momento de producir ese fallo estén en las condiciones que el fallo establece, o sea que la sentencia, que los dispositivos de la sentencia establece. Se parte del criterio, yo quisiera también que eso estuviese en cuenta muchos vocingleros, que no se despoja a nadie de lo que no tiene. O sea, tú no puedes despojarme a mí de lo que yo no tengo. A lo más que yo puedo decir es, mira, yo tengo las condiciones para aspirar a lo que tú has dicho que yo no tengo. Así es. O sea, lo que ha dicho, yo creo que ya no podemos más hablar del contenido de la sentencia, porque frente a mentes delirantes que no, lo que procuran es otra cosa. Uno le dice, lo que dijo el juez de control constitucional es una sentencia descriptiva, es decir, ha dicho, desde el año 1929, cuando formalmente se estableció el término tránsito en la Constitución de la República, que como dijo el magistrado vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, viene del 1905 o 7. 1908, el gobierno de Ramón Castro. Entre 7 y 8, exacto. Es decir, ese concepto viene del principio de siglo,
pero el constituyente, el juez de control constitucional nuestro actual, lo fijó en 1929, describió una situación y le dijo, esas personas no la tienen, es decir, no la tienen porque la Constitución de la República, ahora y antes, ha señalado que no pueden tenerla en esas condiciones. Entonces, no se le despojó de nada porque no la tienen. Lo que sí la 20, 25 mil, 30 mil personas que puedan estar en esa situación, sí tienen el derecho de reclamar que tienen condiciones para optar, primero por la residencia legal en la República Dominicana, condiciones legales y condiciones sociales y condiciones de arraigo, para optar por eso. Y eso es lo que el juez de control constitucional le ha dicho al agente de la ley, como diríamos en el lenguaje técnico, le ha dicho al agente de la ley, atienda los requerimientos de esa persona. Es lo que le ha dicho, el juez le ha dicho, atienda los requerimientos de esas personas. Pueden ser 10, 20, 30, 100, 200, 1000, las que sean. Pero no ha despojado a nadie de la nacionalidad, no ha creado ninguna comunidad de apátrida, no ha afectado a nadie, porque también el juez constitucional ha establecido que la documentación que se ha emitido en favor de tales o cuales personas, ya sea de buena fe o ya sea de forma fraudulenta, colisionan con la Constitución de la República. Y eso es absolutamente inapelable y eso es de obligatorio cumplimiento. Entonces, el gobierno se propone, primero, en la comunidad internacional señalar que va a cumplir con la ley y que va a proteger los intereses de las personas que están protegidas por esa ley, porque es otra cosa, es que nos estamos volviendo locos. La ley no ataca, la ley protege. Esa sentencia, esa sentencia no golpea ni despoja a nadie de nada, protege derechos, ampara a una colectividad, la ampara al establecer en una sentencia descriptiva que describe la realidad. Miren, ninguno de ustedes tiene la nacionalidad dominicana, se le despoja, no, se le describe, miren, no la tienen. Ahora, para que ustedes puedan tenerla, yo ordeno a los agentes de la ley, o sea, a la Dirección de Migración, a la Junta Central Electoral, repito, en función de administradora del registro civil. Yo le ordeno que le regularice la situación, es más, le doy plazo. Entonces, eso es distinto. Severo, muy corto. Yo le quiero decir una cosa, nosotros no somos como país ratones de ferretería. Y es penoso que la izquierda dominicana haga coro con ese tipo de campaña, que la manejan grandes intereses corporativos a nivel internacional contra la República Dominicana. Porque nadie en el mundo, es más fácil cargar, señores, con la realidad de las tribus que se están matando en África, por razones de terreno y tribales y de cosas y de ganado, que se matan uno y otro. Es más fácil para las Naciones Unidas en términos de costo abordar ese tema que abordar el tema haitiano. Entonces lo que quieren es como aliviarlo frente a la República. La República Dominicana se le obliga a hacer el cirineo permanente de Haití. Ustedes carguen la cruz haitiana. Bueno, no puede ser, el mundo de hoy es muy interactúa, nosotros podemos ayudar, pero no todo. Y segundo, el gobierno dominicano va a poner en circulación 5 libros en Palacio Nacional sobre Juan Pablo Duarte. En el año del bicentenario de Juan Pablo Duarte, vamos todos los dominicanos a elevar nuestro amor, nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra estima sobre el fundador de la nacionalidad dominicana. Y desde el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República, las instituciones relacionadas con la promoción y la consolidación del gentilicio dominicano van a estar presentes en obras relacionadas con Juan Pablo Duarte. Incluso, te adelanto, Pedro, el diario de Rosa Duarte, que se sabe, los historiadores lo han comprobado, que es una combinación de escritos del prócer de la República y de su hermana. Es decir, la hermana sobre los escritos de él hacía comentarios, y ahí en un escrito de Juan Pablo Duarte
del año 1828, que señala con una conceptualización para ese tiempo, el por qué nunca debe haber fusión entre la República Dominicana y Haití. Penosamente estamos hablando de eso, Pedro. Cuando tú hablas de que aquí todo el que entra puede tener la nacionalidad dominicana, de que la nacionalidad dominicana es innominada para esos sectores, tú lo que estás hablando es de fusión, no será ahora. A casi 2 siglos de eso. A 2 siglos de eso. Casi Entonces, 2 siglos de eso. Hoy en Palacio, primero las medidas administrativas de orden de la ley adjetiva relacionada con el cumplimiento de la sentencia. Segundo, la batería de ministros y ojalá que movilicen a la Cancillería, y la batería de ministros y la batería diplomática que va a defender el honor del gentilicio dominicano. Y tercero, la promoción cultural, la promoción política del gentilicio dominicano a nivel doméstico, a nivel del territorio nacional. Yo le voy a decir una cosa, hoy temprano, después que yo he visto eso y después que anoche estuve conversando con personas que están vinculadas a la organización de todo este entramado patriótico, yo quiero llamar la atención al pueblo dominicano y decirle, abrácense de Danilo también ahora, No permitamos, señores, que se deteriore o que se permita el deterioro de eso que Duarte dijo. Duarte fue el que puso Dominicana. Acuérdate que varios de los, incluso hasta el profesor Carvajal. Federico Enrique Carvajal, don Federico. El profesor, el humanista. Sí, Pedro Enrique Ureña, su hijo. Don Pedro Enrique Ureña. Y creo que era Federico. No, ahora no, don Federico, fue el... Decía uno, República de Santo Domingo. Sí. Decía otro, República de Quisqueya. Sí. ¿Quién fue que dijo, somos dominicanos? Juan Pablo Duarte. No nos perdamos, señores. No, incluso está la cita de... Con 2 siglos de antelación. Con 2 siglos de antelación. Esto es la República Dominicana. No todos somos haitianos, todos somos dominicanos. Así es. No, y que Duarte incluso lo enarbolaba como una estampa cuando Juan Pablo Duarte decía, me pronuncié dominicano, cuando ese nombre estaba proscrito. Cuando el nombre dominicano estaba proscrito, porque cuando se oficializa la ocupación haitiana el 9 de febrero de 1822, entre las cosas que se produjeron de inmediato fue establecer como lengua oficial en Santo Domingo el francés. En todos los actos públicos el documento, el lenguaje que tenía que usarse era el francés, y se proscribió esto de... Entonces por eso es que Duarte, ustedes toman y lo dicen textualmente, me pronuncié dominicano cuando ese nombre estaba proscrito. Cuando el capitán del barco le preguntó a uno, que dice que tú no mereces ser ¿de dónde? Le dijo, yo soy no haitiano, somos Haití, y dice Duarte, no señor, yo soy dominicano. Cuando le dice eso cuando va al viaje de estudio, así es. que el capitán en son de burla le dice que él no merece, entonces Duarte dice, soy dominicano. Le expresa eso, de manera que eso está claro. Ahora bien, yo quiero primero uno tiene que expresar el lamento por la sangre derramada ayer. En la mañana nosotros advertimos en esta mesa lo que estaba, miren, y los organismos de seguridad del gobierno deben leer ese documento, un documento que está circulando en la red. ¿Y cuál es el objetivo? Dice ese documento. No perder tiempo en acciones que permitan el objetivo principal de nosotros, desgastar el gobierno del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Oiga, desgastar. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de hacerlo lo que le alcance su capacidad y sus recursos para ocasionar daños a una administración. Llamaba la atención este hecho. Fíjense que el FELABEL se demarca y dice, no estamos en lo de ayer. Y de igual modo lo había hecho el Falpo. Fíjense que el Falpo también se fracciona. Y una fracción del Falpo dice, nosotros no apoyamos esas manifestaciones de mañana, se referían a lo de ayer. Hablaban el día anterior de lo de ayer, porque todos sabían que ayer se iba a derramar sangre, porque ese era un objetivo importante, provocar muertes, provocar desórdenes que creen una situación de desaliento y confusión en la sociedad.
Ese era el gran objetivo. Ahora, ¿qué llama la atención? Don Pedro llamaba la atención de algunos comentaristas que no entienden que un derecho a la expresión se defiende haciendo un uso responsable de esa oportunidad de usted usar un micrófono o una página de un periódico para expresar ideas. Usted tiene que valorar ese espacio, no dañarlo. ¿Qué llama la atención? Que estos voceros que están en una empresa comercial, en una empresa privada, llaman al caos, llaman a la pérdida de esperanza. ¿Y qué me sorprende a mí como ciudadano y como profesional de la comunicación? Fíjese que digo, ¿qué me sorprende? Hablo de manera personal en esta ocasión. Que algunos de estas personas son financiadas por gente que tiene posiciones en el gobierno. El criterio de esto, de un perro bravo que hay en un sitio, y usted trata de conocer el perro, de darle al perro lo que quiere, ya usted sabe que al perro le agrada que le pase la mano, o que usted siempre le lleve al perro un presente, y ese perro ni le va a ladrar, ni lo va a morder. Pero ¿qué hacen? Jugar a la desesperanza. Crear que la gente pierda la confianza en la administración del gobierno, y sobre esa actúan. Si usted quiere, analice ese discurso. Usted toma para que usted vea qué es lo que se financia. Y usted dice, ¿qué sentido tiene que personas de una administración financien individuos de esa capacidad de confundir y ocasionar daños? Y que no entienden que cuando se afecta un área de una administración se está afectando un gobierno. Pero está el documento circulando, dicen que esto no se detiene, que el objetivo es desgastar la administración del presidente Danilo Medina y que los medios están listos para difundir cuantas cosas se le ocurran a los promotores de las actividades, y no importa que se pierdan vidas, porque si se pierden vidas, de esa manera es más pesada la carga para la administración del gobierno. Un absurdo. Y usted puede decir, ¿quién puede pensar así? El que no entiende que la sociedad le ha dicho no en múltiples ocasiones. Ahí hay figuras de lo que fue el proyecto PPH que se la pasan ladrando y planteándose que el Armagedón está a minutos. Y cuando ven acciones gubernamentales, sencillamente sufren un desaliento porque quisieran que todo se paralizara. Y algunos han estado aplaudiendo. Fíjese cómo se expresan a través de los medios de comunicación. Estamos logrando resultados. Y la sociedad tiene que despertar, pero también desde el gobierno deben darle seguimiento. Este es un documento público, eso está circulando en la red. Lo de ayer no fue sorpresa porque lo decía. El documento lo advierte. O sea, crear las mayores dificultades sin importar las consecuencias. Y he llamado la atención que observen cómo una organización como el Falpo se fracciona. Hay un grupo que dice, no, nos demarcamos de esto. Y cómo un grupo como el FELABEL también le dice al país en un documento, no, nosotros no estamos en eso. Entonces, esto debe llamar la atención, porque lo de ayer es un episodio y necesariamente no el episodio mayor. Lean ese documento para que ustedes se convenzan. 2, los dominicanos y dominicanas deben tener confianza en el presidente Danilo Medina. Fíjese, mientras se dé este laboratorio para ocasionar daños y desinformar en el país, el presidente Danilo Medina ha concentrado en su agenda. De un lado, ¿qué ha hecho como jefe de Estado? Convoca al Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de Migración es el órgano que le da a la Constitución de la República la potestad para conocer un caso como el que tiene República Dominicana hoy, luego que se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional. Esa sentencia es para ser ejecutada, para ser cumplida con las disposiciones
y alcances que tiene. ¿Por qué lo del Consejo Nacional de Migración en esta reunión es importante? Porque la sentencia establece para los organismos correspondientes que procedan a aplicar medidas para regularizar a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que se encuentren en el territorio dominicano, que deben ejecutar un proceso de regularización de extranjeros y extranjeras en República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Corregir lo que tiene el país pendiente, que tiene que solucionar. Regularizar a todos los extranjeros que se encuentran aún en condiciones irregulares en el territorio dominicano, pero conforme la Constitución y la Ley de Migración en República Dominicana. Aquí no hay otra salida adecuada que no sea dentro de ese marco. El presidente Danilo Medina, cuando convoca al Consejo Nacional de Migración, le está diciendo a la sociedad que sabe y es garante de que en la República Dominicana solo se haga lo que manda y dispone la Constitución de la República y que las leyes nacionales son de cumplimiento obligatorio. Y que la sentencia, una sentencia del Tribunal Constitucional, que hay gente que lo confunde con un tribunal de jurisdicción, no, el Tribunal Constitucional es un tribunal con una función específica y por eso establece que sus sentencias, sus decisiones son inapelables, son definitivas. Lo que quiere decir que esa sentencia del Tribunal Constitucional es una decisión definitiva, que ahora lo que procede es estos pasos que se están dando desde la administración para ejecutar un plan nacional de regularización que permita regularizar a todos los extranjeros y extranjeras que se encuentran en República Dominicana, a pesar de que cuando se habla de extranjeros y extranjeras, aquí hay gente que solo quiere mencionar una nacionalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional no repara en esto de nacionalidad, sino sencillamente en la condición de extranjeros. Y la Ley de Migración de República Dominicana tampoco tiene que ver con esto de una nacionalidad en específico, no, la condición de extranjero. Las decisiones del gobierno tampoco apuntan a una nacionalidad, no, el extranjero. Esto se ve de una manera general, son todos los extranjeros y extranjeras que se encuentran en República Dominicana. ¿Qué va a ocurrir? Que en la medida que pueda lograrse el Plan Nacional de Regularización, ustedes van a ver distorsiones que hoy sufre la sociedad dominicana, que van a desaparecer, como estos grupos que se han erigido en defensa de los haitianos, pero son grupos que viven del situado, que reciben desde el exterior, y a veces haciendo denuncias que no pueden sustentar, eso le justifica la provisión del situado. Entonces todo eso se va a transparentar. En la medida que todo esto se transparente y que se aplique la ley, no habrá lugar para estos vivos que pretenden seguir confundiendo a la sociedad dominicana y que no le interesa que se aplique la ley. Y un segundo punto, también con el presidente de la República. El movimiento sindical dominicano debe confiar también en el presidente de la República. El presidente de la República no es verdad como se lo expresó, que ya lo han dicho los líderes que fueron recibidos por el jefe del Estado, encabezado por Pepe Abreu y Gabriel del Río, que no esperen de su administración una decisión que afecte conquistas de los trabajadores. Así es. De ahí la confianza que deben mantener, que en el momento que hablamos de una modificación del Código Laboral, sea para avanzar, no para retroceder. Y deben confiar en este caso en lo que le ha dicho el presidente de la República al respecto. Mozart. Gracias, buenos días. Ayer el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su ministro, señor Bauta Rojas, dio a conocer la posición de ese ministerio en torno a Loma Miranda, en el sentido de que
es necesario profundizar los estudios para tomar una decisión final en torno a si es viable la explotación minera en Loma Miranda. Pienso que era necesario que el ministerio se manifestara, había mantenido un silencio inexplicable en medio de tantas especulaciones. Pues ayer el ministro ya por lo menos le dice al país que ellos están en eso. Supe que estuvieron por allá, por Loma Miranda, hicieron una especie de experticio allí, encabezada por el propio ministro. Y entonces ya están en condiciones de, entendió el ministro, en condiciones de decirle por lo menos al país que ese expediente no está cerrado. Esto plantea una situación, fíjense cómo... Y aclaró también, Mozart, que sería necesario, que eso que le está recomendando, lo recomendó Naciones Unidas. Naciones Unidas, exacto. Profundizarlo. Porque nosotros habíamos dicho que ha habido mucha manipulación en esto, como en otros muchos temas. Fíjense cómo primero se pretendió decir que ya eso era un caso cerrado, y entonces la Dirección de Minería tuvo que establecer que no era así, que ese era un proyecto, un tema que estaba abierto, porque todavía estaban a la espera de que, figúrense ustedes, el Ministerio de Medio Ambiente, pues, hiciera los estudios que tiene que hacer y fijara posición. Y entonces lo ha hecho ayer. A mí me parece eso muy importante, relevante. Miren, hemos estado muchos presionando al Ministerio de Educación para que avance, acelere el proceso hacia un mejor aprovechamiento del 4% y hacia el plan, el proyecto que busca prácticamente cambiar el sistema educativo dominicano. Y a veces uno asume posiciones que uno tiene que ver necesariamente con pinza, porque tanto en el área de la educación como en la electricidad, por ejemplo, se mueven muchos intereses, señores, muchos intereses. Anoche nosotros escuchamos con mucha atención algunas aclaraciones que hacía el ministro de Educación en ocasión de una reunión que sostuvo con comunicadores del país. Es algo, viene haciéndolo con diferentes sectores, todos vinculados a la educación. Lo ha hecho con los profesores, lo ha hecho con Educa, con las universidades, con todo el que tiene que ver de alguna manera con la educación. He estado escuchando e intercambiando parecer en torno a este formidable proceso de transformación a la que nos vemos abocados en materia educativa en la República Dominicana. Y miren algo que a mí me parece sumamente relevante, que me ayudó mucho por una intervención bastante juiciosa que tuvo el colega Luis García. No sabía que el colega Luis García incluso ha sido maestro y ahora docente incluso de una universidad, de la OIM. Y entonces Luis tuvo una intervención interesante anoche, el colega Luis García, que ahora está en medio ambiente precisamente como relacionador público. Entonces hablaba Luis de la necesidad que tiene el ministerio, entre otras cosas, de socializar esos procesos que se vienen llevando a cabo en ese ministerio para evitar este tipo de confusiones y de distorsiones del proceso que con tanta inteligencia se viene dando a nivel de la educación básica en la República Dominicana. Y ustedes saben por qué yo les digo esto, porque fíjense cómo, por ejemplo, el CONEP y Educa están solicitando que traigamos maestros desde el extranjero para formar a los nuestros y que los nuestros puedan entonces incorporarse
a ese proceso revolucionario de la educación dominicana. Ahora, no sé si ellos han tomado en cuenta que dentro del plan y dentro de las actividades que lleva a cabo el Ministerio de Educación está precisamente un acuerdo que hay con las universidades del país para que se incorporen a la currícula que tiene que ver con pedagogía los contenidos que le interesa al Ministerio de Educación, que sean incorporados a esa currícula para los profesores que van a salir de esas universidades en materia de pedagogía, de educación. Eso fue debidamente firmado con varias universidades del país. O sea, eso está encaminado. Y arranca en enero. Eso está encaminado para un proceso en esa dirección. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, y es lo que todos debemos apostar, es a tener un maestro con la formación de vida para que pueda transmitir nuevos contenidos, porque hay que cambiar también la currícula. Fíjense que, como bien apuntaba ayer el ministro, se trata de un problema sistémico, y los problemas sistémicos no se pueden tratar a la ligera o en función de intereses muy particulares que se dan. Usted ve mucha laraca con los libros, pero son los libreros que andan empujando y las editoras buscando ser parte del pastel. No le interesa nada. El negocio. Lo que a ellos les interesa es el negocio. Pero a la población, a la sociedad dominicana en su conjunto, lo que le debe interesar es que si estamos frente a un proceso tan neurálgico, tan importante y trascendente como es la transformación del sistema educativo dominicano en función de lo que está requiriendo la sociedad de hoy, el mundo de hoy, eso tiene que hacerse con el debido comedimiento, con las debidas pautas, con criterio y cuidando esos flancos inescrupulosos que lo que buscan es alzarse con parte del pastel, que es lo que ha acontecido durante mucho tiempo aquí, porque esa es otra cosa. ¿Dónde están las aulas? Pero no es solo tener nuevas aulas, es que el cambio, el enfoque para lo que deberán ser las nuevas aulas en el país es otro. Es que ahí también hay un cambio de sistema operativo en el levantamiento de las nuevas aulas de las edificaciones seculares en el país. Desde su transparencia, su democratización, para que no solo 3 o 4 firmas de ingenieros se alcen con todo y repartan entre funcionarios como se hacía para levantar tantas escuelas. No, que haya un proceso como el que sea y se viene llevando a cabo de democratización de eso. Y que eso impacte a las colectividades, a todas las comunidades de provincias del país, con la incorporación de trabajadores, ingenieros, maestros, padres, familias de cada una de las comunidades del país donde se hacen esos levantamientos. Fíjense que es un cambio también de modelo y eso amerita también de mucho tacto, de mucho cuidado, porque donde quiera se cuecen habas. Entonces, de lo que estamos hablando es de que el Ministerio de Educación, si algo tiene que agilizar es la socialización de esos procesos, darle a conocer al país con la prontitud debida todos y cada uno de los pasos que se van dando en el ministerio en función de esa revolucionaria acción de la administración del presidente Danilo Medina, que va desde por primera vez, y eso es insólito, por primera vez el Estado, una administración se enfoca en atacar el problema del analfabetismo en el país con ese maravilloso programa que ha implementado el gobierno de alfabetización, hasta entrarle de lleno al problema neurálgico básico de la educación dominicana, que tiene muchísimos baches que venimos arrastrando. Fíjense como nosotros, los que cursamos en la universidad, que salimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos vimos sometidos a un colegio universitario.
para tapar baches que traíamos desde... 2 semestres. Sí, 2 semestres, desde entonces un año completo, un año. para tapar baches, pero eso todavía se arrastra. Más un examen de Sí, admisión. porque Y ¿qué un es lo examen que de estamos admisión. sacando de las universidades? Bueno, el producto que viene desde las escuelas y desde los liceos y desde los colegios privados, que son otro negocio también, legítimo, pero negocio al fin. Entonces yo pienso que es importante que nosotros tengamos presente esa situación. Finalmente, la disposición del gobierno llegó como tenía que llegar, de la cabeza de quien tenía que encabezar, que es el presidente de la República. Mi aspiración, porque Pedro está un poco con eso de que los periodistas no tenemos que involucrarnos precisamente en las acciones, En la toma de en la toma. decisiones. Bueno, pero mi aspiración como ciudadano es lo siguiente. Lo primero es, aspiro, como efectivamente vi ayer, a que el gobierno, con sus instancias, ejecute la sentencia. O sea, ejecute. Eso es lo primero. Ejecutar en todas sus partes ese mandato del Tribunal Constitucional, sin miramiento. A ejecutarlo. Y para eso se llama al organismo competente y desde ahí se repartirán las funciones y vamos a ejecutar la sentencia. Segundo, defender la soberanía nacional, y eso se hace en forma simultánea. Mientras vamos ejecutando entonces ese cuerpo diplomático que hasta ahora se ha mantenido tranquilo y sereno, al parecer esperando a que desde el gobierno se dieran unas señales, porque al final el jefe del servicio exterior es el presidente de la República, no es el canciller. No, es el jefe de la política exterior. Ese es el jefe de la política exterior. La diplomacia esperaba una señal clara, como nosotros lo reclamamos aquí, del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí está la señal clara. Entonces vamos a ejecutar la sentencia y entonces el cuerpo diplomático nacional se va a encargar de, en el exterior, donde tenga que ir, primero, defender la sentencia. Eso es lo primero. No. Es defender la sentencia de ese tribunal, esa sentencia, como lo está haciendo el gobierno, defender la sentencia. Y segundo, explicarla. A quien tenga que explicársele, se le explica, pero sobre la base de la defensa de la sentencia. Y tercero, que nos vayamos preparando para ver cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar como Estado al Estado haitiano. Fíjense que no estoy hablando del gobierno haitiano, estoy hablando del Estado haitiano, que en forma atrevida ha procurado intervenir en los asuntos locales nuestros, Y movilizar toda una... movilizando a su internacional. canciller a nivel internacional para una conjura contra la soberanía dominicana. Eso es así, ¿eh? Eso no es de otro color. El Estado haitiano ha estado en una labor de conjura contra la soberanía de la República Dominicana, asumiendo para esos fines y propósitos a su canciller, que se ha movilizado en varios estamentos, en varias naciones, en procura de que se desconozca un mandato de un poder del Estado, de un Estado soberano como el nuestro. Muy bien. Entonces tenemos que repartir a lo que yo aspiro, es en esas 3 dimensiones. Primero, ejecutar en todas sus partes la sentencia. Segundo, defender esa sentencia, defenderla como la soberanía nacional. Y tercero, prepararnos para darle una respuesta en el orden diplomático a la afrenta del Estado haitiano, que se ha estado movilizando, o sea, y digo el Estado porque en eso participan los congresistas. El presidente del Senado haitiano estuvo aquí, de afrentoso, vino aquí a reclamar, y lo hicieron los diputados afrentosos haitianos que vinieron aquí, que por cierto habló por fin ayer el presidente de la Cámara de Diputados, que se había mantenido con un silencio irresponsable, habló ayer, por lo menos ya habló el presidente de la Cámara, era el que nos faltaba, que hablara el presidente de la Cámara de Diputados. O sea que estamos en un buen momento, porque la República en su gran mayoría ha dicho presente
en la defensa de la soberanía nacional. Desde la oposición con Miguel Vargas Maldonado, usted lo ha visto en el Partido Reformista, los partidos se han manifestado, salvo Hipólito Mejía, pero todos conocemos a Hipólito. Vamos a dejarlo de ese tamaño, cosas de Hipólito, ¿verdad? Y salvo Max Puig y Hugo Tolentino dos gente de muy conocida filiación por haitiana. francesa. Filiación. Sí, ellos son afrancesados. No, pero ellos filiación pro haitiana. están en eso. Y otros que ayer el periódico Hoy, por lo menos hoy, aligeró la carga en materia de manipulación. Porque en el digital de ayer, el periódico Hoy tituló lo siguiente: la iglesia se opone, oigan bien, la iglesia lo tituló en el digital de ayer. No un sacerdote. No 4 sacerdotes jesuitas por demás y del grupo ese Montalvo. No, la iglesia. O sea que lo que dijo el cardenal para la dirección del periódico No es la iglesia. no es la iglesia. El cardenal no es la iglesia. La iglesia son el grupo de curas del grupo Montalvo. Esa gente, esos sí son la iglesia. Bien. Qué barbaridad. Vamos. Bien, señores, miren, hoy tenemos, un poquito tarde, una entrevista principal con el joven, el licenciado Ernesto Selva, lo que yo llamo un neoliberal completo, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, del CREES, que está con nosotros. Pero también tenemos la visita de los promotores de un evento turístico importantísimo que creemos llegue en su momento para un segundo turno. Lo único que hay es una entrevista principal y esto es ya una promoción. De manera que dentro de un momento pasamos a la sala de entrevistas.